Vamos a comenzar, permítanme. Ok, bueno, muy buenas noches todos. Gracias por las felicitaciones de mis 15 años. Me he sentido muy contento, muy querido por muchos amigos y yo sé de que muchos no se dieron cuenta, pero sé que solo al saberlo ya piensan en mí y me desean lo mejor porque ustedes son amigos. El día de hoy vamos a continuar con el paso a paso en el segundo día. José comenzó la semana pasada con el primer día, perdón, comenzamos con la meditación, el retiro el viernes, el jueves en la noche, con el retiro, después pasamos al primer día y ahora vamos a hacer el segundo día. Yo creo que este día lo vamos a ir viendo un poquito más rápido porque poco más o menos vienen siendo algunas cosas que se dan todos los días, que ya no hay necesidad de explicarlas mucho. Pero bien, comienzo entonces. A las 7 de la mañana es el primer toque de campana. Aseo personal, segundo toque de campana para ir a la capilla. Ya recuerden que estando en la capilla hay que preparar, siempre hay que dejar las sillas de todos los participantes. Es mejor no tener sillas de más, a no ser de que sea un lugar como un lugar como así donde es como una iglesia o es una capilla donde son bancas. Entonces, ahí pues necesariamente hay que tener ojo, el campanero y el rector y los dirigentes tienen que tener ojo para ver que todos estén presentes antes de comenzar el, uh, el primer acto. Entonces, el rector recuerda que hay un sacerdote, si en caso lo tenemos, que está a la disposición para quien quiera confesarse. Oraciones de la mañana, oraciones preparatoria, porque es una meditación, entonces ahí sí rezamos la partecita esa, creemos que estás aquí presente y el resto, ¿no? Pero si no, es nada más la oración de invocación. Viene la cuarta meditación, que sería la figura de Cristo o la persona de Cristo. Nosotros también le conocemos como la figura de Cristo, pero es más la persona de Cristo. Recuerdan ustedes que en esta meditación el sacerdote lo que hace es presentarnos a un Cristo humano y a un Cristo divino, para que se comprenda bien que Él también estuvo con nosotros y también que Él sufrió, gozó y se sacrificó con su vida por nosotros. Y se fue al cielo, porque de ahí venía, ¿verdad? Entonces, eso es, al finalizar la meditación, hacemos la acción de gracias. Ahora viene las 8:20, la Eucaristía. Con las intenciones de la misa, el rector destacará algunas intenciones. Por ejemplo, yo estaba pensando en la mañana, en el cursillo no hay nada que se diga, no hay nada que se diga como por ejemplo al azar, ¿no? Sino que todo va con un propósito específico. Nosotros en el cursillo si hacemos una analogía, no utilizamos escopeta para tirar, sino que usamos a objetivos precisos en el sentido de que son cosas de que alguien puede darse cuenta de lo que estamos diciendo. No decimos las cosas hacia al azar. Entonces, por eso es de que hay unas intenciones que, por ejemplo, es para que vivamos con ilusión, entrega y espíritu de caridad, para los que todavía no se han abierto al cursillo. Se dan cuenta que ahí ya va directo a algunas personas.
para todas las personas que cuidan de nuestros familiares y que han hecho posible que nosotros podamos estar aquí hoy. Por los problemas de cada uno de nosotros, por el que más necesite y por el que cree necesitarlo menos. No sé si recuerdan, en la hora apostólica decimos esta intención. Y antes de comulgar, hay que recordar que es un acto voluntario. Nadie está obligado a hacerlo. La única condición es estar en disposición de recibir la comunión. Y por eso es de que se está repitiendo, por ejemplo, al comenzar la meditación, antes de comenzar la meditación, se recuerda que hay que tener, hay sacerdotes o hay un sacerdote que está a disposición o está disponible para los que quieran platicar con él. No debemos de estar como pendientes con un ojo crítico quién va a comulgar, quién no comulga, sino que eso es en completa libertad. Acuérdense que el cursillo, si lo quieren apuntar allí para guardarlo en sus mentes y en sus notas, el cursillo es el encuentro de la persona en libertad con el Espíritu de Dios. Eso es muy importante entenderlo, muy importante conocerlo. Ustedes ya hemos hablado a la saciedad de algunos ejemplos que nosotros hemos visto, ¿no? Que agarran a las personas del brazo y se las llevan al sacerdote y les dicen, mire padre, este no se ha confesado. Y eso es imposible de hacerlo en un cursillo. Eso no es así. Después viene el desayuno. Entonces, al igual que el día anterior, cuando estén todos en el comedor, el sacerdote bendecirá la mesa y los dirigentes se sentarán en diferentes lugares con la intención de platicar con las personas con las que no han tenido la oportunidad de hacerlo o con las personas con las que el dirigente tiene la intención de hacerlo. Por eso es de que es conveniente de que cuando van pocos candidatos, el equipo de dirigentes debe ser pocos también. No podemos hacer un cursillo de 8 candidatos con 8 de equipo. A veces se oye cuando dicen que el equipo tenía 10 personas y tenía 8 de equipo, candidatos o tenía menos. Entonces los del equipo están tratando de peleárselos, no pelearse en el sentido de, bueno, pero tienen problemas para ir a platicar persona a persona con los candidatos. Es necesario de que el equipo sea fermento en la masa. El equipo debe ser fermento en la masa. Y ustedes se recuerdan que esa analogía del fermento es un poquito de masa un poquito de fermento que se pone en la masa y la masa se infla. Entonces, así es. El cursillo, los dirigentes son para el cursillo como ese fermento, como esa levadura que se pone en la masa. Cuando termina poco más o menos, ya van terminando de desayunar todos, pues se pueden contar algunos chistes. Al finalizar, el sacerdote da las gracias por el desayuno y el rector recordará de que al toque de la campana todos en la sala de rollos. Si es que usamos un balón de fútbol o algún balón de básquetbol, de voleibol o cualquier otra cosa que se pueda usar, hay que tratarla de esconder para que no es el momento para eso. Después viene el rollo de estudio. La intención o el objetivo de este rollo de estudio es hacer notar de que nosotros vamos a estudiar. Es la segunda pata del trípode. Es necesario de que todo mundo realice su estudio personal para comprender cuál es el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Para comprender, es bueno leer el Evangelio, porque en el Evangelio está
la vida de nuestro líder máximo, de nuestro dirigente máximo, que es Cristo. Y así como él vivió y pasó algunas cosas en su ministerio ya público, pues nosotros debemos, ahí encontramos las maneras como Cristo actuaba, y son las maneras que nosotros podemos aprovechar para imitarlo y actuar como él en el mundo. Entonces, después viene la intervención del rector. Se recuerdan que normalmente nosotros hemos dicho de que, bueno, en en esta intervención del rector, les recuerda de que es el momento de firmar de las firmas de las guías, de la guía del peregrino. Pero es aconsejable de que en la guía del peregrino, en la primera página, yo ponga mi nombre. Yo me recuerdo que en mi guía del peregrino yo puse mi nombre, el lugar donde hice mi cursillo y la fecha de cursillos y el número de mi cursillo, ¿no? Ahí lo puse en esas 3 líneas, puse eso. Y entonces, después del rollo se indicará que será un buen recuerdo para tener la firma de cada uno de los participantes. Para comenzar con los de mi decuria. Y si es posible, más grande puedo ir con otras personas más. Para simplificarlo, se hace pasar las guías de una mesa a la otra, podría ser eso. Conviene que cada uno ponga su nombre, como ya lo dije, en la primera línea, en la primera página, y las páginas y el nombre de cada decuria en cada una de las páginas en blanco. Informar que las páginas en blanco hay que dejar para la firma de los dirigentes, del sacerdote o los sacerdotes y de los miembros del equipo. Se firmarán al día siguiente. Después, también recordará de que se hacen las visitas al sagrario. El rector interviene también con el fin de invitar a las visitas al sagrario, tanto individual como por decuria. Se recuerdan que el día viernes se estuvo hablando con respecto de que los presidentes llevaban a su decuria al sagrario, de que iban a las visitas personales también y todo eso, ¿no? Insistir en la conveniencia de ir adquiriendo confianza con el Señor, y para ello lo mejor es ir a verle. La palabra definitiva es siempre la de Cristo. Aquí tenemos en el sagrario que nos espera con ilusión, y si pueden ver ahí en el manual del paso a paso, dice ver anexo 12, y el anexo 12 es la historia de Juan. Esta historia yo creo que la hemos escuchado varias veces nosotros, pero los candidatos posiblemente no la han escuchado. Pero esta anécdota se recuerdan de que es una persona que llega a la iglesia todos los días y está por unos minutos, se hinca, se persina o hace lo que tiene que hacer, mira, se comunica con el Señor en su manera, se levanta y se va. Y así lo hace todos los días hasta que el sacerdote se da cuenta y dice, bueno, y este caballero solo viene todos los días por un momento y se va. Entonces, un día de estos, el sacerdote lo para y le dice, se identifica y entonces le cuenta, y más bien dicho le pregunta, ¿por qué sus visitas tan cortas y por qué sus visitas así? Y entonces él le dice, mire padre, le dice, lo que pasa es de que yo trabajo aquí en una fábrica no muy lejos, y lo único que tengo es el tiempo para venir a visitar al Señor. Le digo, Señor, aquí estoy, feliz día, y me voy. Y entonces el padre le dice, bueno, está bien, le dice. Pero en un momento dado, el padre no ve más a este fulano, a Juan, ya no lo ve. Y entonces
se va a la fábrica y pregunta por el amigo Juan. ¿Y qué si el amigo Juan está hospitalizado? Y dice que se dispone el sacerdote a ir a visitarlo y lo va al hospital y lo encuentra, lo localiza dónde está y le dice, bueno, ya le dicen dónde y entra, pero la enfermera por ahí le dice que este señor Juan todos los días está contento, todos los días que ha pasado ahí no se ha quejado, sino que ha estado contento con las cosas, con su día, ¿no? Entonces ya entra y le dice, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Y entonces el otro le dice, bien. ¿Y cómo te has sentido? Pues yo muy bien, le dice, porque el Señor todos los días viene, me visita por un momento y se va. Me dice, pasa feliz día y se va. Y entonces eso lo hace contento a él. Entonces, esta es una anécdota para decir a los candidatos de que así como Juan, nosotros también podemos ir a visitarlo como un amigo y bueno, ya se va abriendo esa posibilidad que tenemos de ir a visitar al Señor al sagrario, ¿no? Ya ustedes han experimentado lo agradable que se siente ir al sagrario, ponerse de rodillas, sentarse o estar parado, como cada quien lo decida, y hablarle al Señor de una manera natural, como quien no está hablando con un amigo. Y eso es lo que aprendimos la mayoría de nosotros en el cursillo. Bien, entonces, a continuación, el rector hace referencia a las intendencias y palancas, pero por favor en su manual, si quieren, ponen intendencias o palancas, porque intendencias y palancas es lo mismo. Solo que se recuerdan que las intendencias es un vocabulario militar, un vocabulario del tiempo cuando el cursillo comenzó. Siempre no hay que olvidar que todo lo que tenemos en el cursillo hay que contextualizarlo para entenderlo en ese tiempo, para traerlo a este tiempo de nosotros. Ustedes bien saben que todo va evolucionando hasta nuestra manera de practicar la religión ha cambiado, ha ido evolucionando, quiero decir. Nuestra, nuestra, nuestra fe va cambiando. Antes, solo por darles un ejemplo, las personas buscaban los montes más altos para ir a comunicarse con Dios, porque Dios estaba en las alturas y entre más alto el cerro o el volcán o lo que fuera, más cerca de Dios se podía estar. Y lo tenemos como un ejemplo los monasterios, ¿no? Pero eso ya evolucionó, eso ya se podría seguir haciendo, pero ya no es una manera que todas las personas lo consideran así. Ya ustedes saben de que ha evolucionado esta comunicación con Dios que nosotros hemos entendido, que donde estemos podemos comunicarnos con el Señor porque Él está a la par de nosotros. No es necesario ir a determinado lugar a hablar con Él, porque Él está ahí a la par de nosotros. Se recuerdan que yo a veces les he hablado de esa famosa almohada, ¿no? Esa famosa almohada que nos ayuda y nos va haciendo nos va haciendo hacer esa práctica constante de lo que es el encuentro con uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la almohada, estamos solitos, el Señor y cada uno de nosotros, y en ese lugar nosotros no podemos, como decimos en buen, no sé qué es en buen idioma, no le podemos dar garabato al Señor. No le podemos decir cosas que no sean las verdaderas. A esa almohada le hablamos con la pura neta, así dicen los amigos mexicanos, ¿no? La neta, la verdad.
No, entonces, esa es la manera de comunicarnos con el Señor. Entonces, hablaba de que a continuación el rector hace referencia a las intendencias y palancas. Ahora yo les pasé un documento que preparé hoy esta mañana y donde ahí dice que, bueno, les hablaba de intendencia. Intendencia es en el argot militar, es la logística, es todo lo que se refiere a logística, que la gasolina, que la comida, que el transporte, que todo lo que es logística, todo lo que hace posible que los soldados cumplan con la misión establecida. Entonces, por eso se usaba en ese tiempo la palabra intendencia, porque acuérdense de que era, cuando comenzó todo esto, ya era una posguerra civil, en el 44 ya estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial en toda efervescencia, y bueno, entonces era un ambiente de militar. Pero, como se puede decir intendencia espiritual, también se puede decir palancas. Pero con las palancas, yo les puse ahí en el pequeño documento que las palancas son oraciones y sacrificios. Y hay que comprender bien que las oraciones pueden ser las oraciones personales o las oraciones de rezo, como por ejemplo el rosario, participar en la misa, que es muy importante, el rosario, la sabatina o cualquier otro rezo que se pueda hacer. Y las oraciones personales, ya uno hablando personalmente con el Señor. Y los sacrificios. Quiero hacerles aquí un puntito que me ayudaron a comprender hoy, tanto José como otro amigo de Mallorca, me ayudaron a comprender de que nosotros, los latinoamericanos, cuando escuchamos sacrificio, escuchamos, luego nos sube a la cabeza y tenemos ya, sacrificio significa sudor, sangre, lágrimas, todas esas cosas que en algún momento fueron así, ¿no? Pero eso nosotros, la manera de expresar nuestros sacrificios han ido cambiando. Y así como les puse en el documento, también hacer palanca es agradecer a Dios por la presencia, quiero decir, cuando vamos a un bosque, agradecer a Dios por la maravilla que nos permite ver y ofrecer eso por el cursillo que se está dando. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el cursillo durante el fin de semana del cursillo de Adelfa, nosotros yo puedo decir peregrinos, pero más que peregrinos éramos como turistas, ¿no? Pero ustedes agarren la onda, ¿no? Entonces nosotros fuimos al mar, pero mismo en el mar, yo me puse a pensar y veía la inmensidad de ese mar, no el reloj que le mortificaba a José, pero el mar. Yo veía el mar y veía las olas, veía la arena, y yo decía, todo eso lo ofrezco para que el Espíritu Santo derrame su gracia sobre todos los participantes que estaban en ese cursillo. Yo lo hice, no mandé una palanca escrita, pero lo importante es, más abajito, bueno, lo importante, como dice en el documento, lo importante no es el nombre o no es lo escrito que se pueda mandar. Es bueno mandarlo, pero siempre mandarlo para todos los participantes. El Señor no le voy a pedir derrame su gracia sobre Sonia porque está en el equipo, porque entonces estuviera yo dejando por un lado a las otras. Tendría yo que hacer un montón de palancas para un montón de gente. Y el Espíritu Santo lo que hace es derramar la gracia. Entonces cae como lluvia. Y por eso tenemos en el cursillo esa expresión que dice, hay que cerrar el paraguas para que la gracia nos caiga. Bueno,
Entonces, eso es importante entenderlo, ¿verdad? Si en dado caso llegaran personas que no comprenden de esta manera la palanca, no es un problema, no es un problema. Todas esas palancas personales, la palanca que va para José, la otra para Manuel, la otra para Carlos, todas esas se van juntando aparte y se van preparando para cuando vayamos a la clausura, en ese momento se reparten. ¿Por qué? Porque debemos de evitar que las personas caigan en el sentimentalismo, que caigan en la emotividad. Y entonces no es bueno hacer eso, porque entonces ya las personas se ponen a llorar y dice uno, bueno, ya se encontraron con el Señor, que no se han encontrado con nadie, lo que se han encontrado es con una carta, porque mi hijita me mandó a decir de que estaba pidiendo por mí. Y en ese ambiente donde estamos, ustedes saben de que uno se pone medio sensible, ¿no? Y entonces hay que evitar esas cosas, hay que evitarlas hasta donde sea posible, y por eso esas cartitas personales se mandan, o tarjetitas personales se mandan quiero decir, se van juntando, el de palancas va juntando todo eso, y cuando vamos a la clausura se entrega. Lo que se recomienda es que cuando haya un cursillo, mandamos una palanca para todos los participantes del cursillo número tal, de la diócesis número tal, y va para todos ellos, porque por ellos estamos nosotros haciendo palanca, oraciones y sacrificios, por todos ellos, no por alguien en especial. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la importancia de no andar tocando emociones? Porque no es conveniente. Acuérdense, repito, el cursillo 3 días es el encuentro de la persona en libertad para encontrarse con el Espíritu de Dios. En libertad. Y muchas veces lo emotivo ya le quita la libertad a la persona. Pero es muy importante la palanca, las palancas exteriores, o internacionales o de otras diócesis, es bueno ponerlas, y lo que hacemos es que en el cuarto de rollos hay una mesita que se va preparando y ahí ponemos todas las palancas. Y les decimos de que ahí pueden ir a leer las palancas que han llegado. Entonces yo me recuerdo en mi cursillo, me recuerdo de cuando vi yo palancas de otro lado, decía yo, pero ¿y cómo es posible? Esta gente sin conocernos están haciendo sacrificios, están haciendo oraciones y sin conocernos. Pero yo no entendía la cosa esa, pero me impactó. Me impactó el hecho de que habían personas rezando por mí. Y ustedes saben que la conversión de muchos depende de las oraciones y sacrificios de unos pocos, ¿no? Entonces es importante todo eso. Bueno, entonces estas palancas escritas las dejamos ahí hasta finalizar el cursillo. También, si es oportuno recordar que los sacerdotes están a disposición permanente de los cursillistas, tanto para confesarse como para intercambiar opiniones, etcétera. ¿Escucharon bien lo que dije? Los sacerdotes están a disposición permanente de los cursillistas. Y en este caso no estoy hablando de los miembros del equipo. Los miembros del equipo ya saben de que tienen una preparación espiritual que hacer antes de ir a servirle al Señor. Y entonces ellos, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de encontrar al sacerdote en cualquier momento, pero no ahí. Ahí no, por favor. Ahí no le robemos el tiempo a los candidatos.
es tiempo de ellos. Ellos están viviendo su cursillo. Yo he pasado, he participado en cursillos donde los dirigentes tienen unos grandes rollos que hablan con el sacerdote y se tardan un montón y le roban el tiempo a los candidatos que están ahí. O si no, le roban el tiempo a los dirigentes. Dirigente le roba tiempo a otro dirigente y ya no se puede hacer la labor. Yo me recuerdo en una oportunidad, no sé si los de Montreal, que vivieron sus cursillos en Montreal, ahí en el 7400 San Laurent. Una vez me tocó que un dirigente se puso a contarme sus problemas y miren, yo no les miento, pasamos toda la noche y yo pasé, más bien dicho, toda la noche escuchándolo a él. Llegué medio por radar, por GPS, llegué yo a la sala de rollos o a donde teníamos que ir en la mañana, en la capilla, pero yo estaba muerto de cansancio, pero todavía era joven, o sea que todavía aguantaba. Hoy sí, hoy sí yo quisiera que a las 8:30 ya estuviera terminado todo y a dormir, pero no se puede. Pero bien, es solo por decirles eso, ¿no? De que es bueno que los sacerdotes estén siempre, ellos siempre van a estar disponibles, pero los cursillistas, los cursillistas, los candidatos, los que están haciendo el cursillo, que vayan a confesarse o a platicar con el sacerdote si lo quieren. Yo me recuerdo que yo pasé después de 15 años de no confesarme y de no hacer un montón de no practicar la religión, cuando me tocó hablar con el padre Javier Perna, que en paz descanse, y yo sí le robé un poquito de tiempo al padre, pero el padre estaba ahí muy atento escuchando. Desde ese momento, si no ha sido más oportuno antes, hay que empezar la labor de pasillo. Segundo día. Primer día, la labor de pasillo es sondeo. El segundo día es el estoque. Entonces, como les dije en las intenciones de la misa, hay estoques colectivos y hay estoques individuales. Entonces, uno tiene que saber, cuando uno hace la labor de pasillo, uno ya pasó el viernes, ya los conoce. El rector debería de hablar todos los días con todos. Pero bueno, los miembros los de mi de curia, yo tengo que tratar de hacer labor de pasillo con ellos para saber cómo están y todo eso el primer día. Y el segundo día, para tratar de ayudarles al encuentro con el Señor, que todo se va dando, todo se va dando. No es que uno sea el Espíritu Santo para que se den las cosas, sino que el mismo Espíritu Santo es el que va logrando de que todo se vaya dando. Entonces, la labor de pasillo, el segundo día es el estoque individual y colectivo. En los actos colectivos, pues, hay estoques colectivos. Así que es bueno recordar eso y hay bueno tener presente, ¿no? Tener presente eso. Porque los miembros del equipo no vamos a ver que pasen las cosas, vamos a hacer que pasen las cosas. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que vamos a ir haciendo cada uno de los días. Después viene el rollo de sacramentos. ¿Cómo se te da Cristo, ¿no? ¿Cómo se nos da Cristo? Acuérdense que el rollo de sacramentos es un rollo. Sacramento quiere decir signos visibles de la presencia de Cristo, ¿no? Entonces, ya el sacerdote nos hablará de los 7 sacramentos de la iglesia, ya nos dirá por qué son 7, ya nos dirá un poquito de información general de los rollos, ya nos podrá dar alguna anécdota que haya vivido él de alguno de los sacramentos o de varios sacramentos. Es importante de que nos expliquen qué es el sacramento y qué son los sacramentos, pero también es más importante que nos cuenten anécdotas o que nos den testimonio de algunas cosas. Porque el cursillo, la característica del método es
querigmático. ¿Se recuerdan? Querigmático, porque es un, la característica del método es que sea querigmático. Es palabra y testimonio, o palabra y vida. Eso es querigma, ¿no? Y entonces, al terminar el rollo, se ha de procurar que todos vayan rápidamente a la capilla para hacer una visita conjunta ante el sagrario. Se dirigirá el sacerdote que ha dado el cursillo, el dado el rollo. Se da tiempo libre después de esta reflexión. O sea, hay el último sacramento que se explica y que se da algún testimonio es el sacramento de la Eucaristía. Y entonces, ese sacramento normalmente lo vamos a terminar a los pies del Señor. Después viene la comida y bueno, y se siguen las pautas de los días anteriores, ¿verdad? Antes de la acción de gracias del rector hay que anunciar que hay tiempo libre hasta el inicio del rollo siguiente para descansar y seguir con los trabajos de los resúmenes y los murales, y también para las visitas y para la firma de las guías. Después viene este famoso rollo de acción, que viene a completar el trípode, ¿no? Piedad de estudio y acción. Les digo famoso porque es un rollo. El domingo pues no es tan pesado, pero el sábado en la tarde es un día tan pesado que hasta el que está dando rollo le da un sueño, pero yo no sé por qué ese rollo así es. Entonces yo les he compartido en algún momento aquí a mi anécdota que me inventé yo de cuando los burros duermen, ¿no? Y esto es a las 3:30. Entonces yo doy explico, pero eso ya es, yo porque tengo tengo ¿cómo le dijera yo? Mi personalidad es así, ¿no? Jovial y bueno, yo trato de hacer momento agradable y antes de comenzar el rollo yo les cuento esta anécdota de los burros, cuando los burros duermen a las 3:30, ¿no? Y entonces yo les cuento que hubo una superpoblación de burros ahí en un pueblo de donde yo vengo, que es Guatemala, y estos burros salían a dormirse a la orilla de a la carretera sobre la ruta y se les daba un sueño a esa hora y se dormían los burros y los camiones los pasaban atropellando y total que los mataban al montón de burros porque dormían a las 3:30 y ahí me voy yo con que dormían a las 3:30, lo repito como 5 veces. Ya después cuando comienzo el rollo de acción, ya voy explicando las cosas, voy dando mi testimonio y volteo a ver, ya le están, ya comienzan los mismos cursistas a decir, hey, cuidado, cuidado, no se duerma, no se duerma, y entre ellos mismos se animan a no dormirse, ¿no? Pero sí es una hora muy pesada. Bueno, eso es ¿cómo decís, José? Es un comercial Político no pagado. Político no pagado. Bueno, entonces, después del rollo, si es oportuno o necesario, recordar el trabajo pendiente y las visitas al sagrario y las otras demás cosas. Después viene el rollo de obstáculos a la vida de gracia. Pero este rollo, yo creo que ya lo platicamos, o más bien dicho, ya lo platicamos. ¿Se recuerdan que este rollo no es solo de decir que el rollo, bueno, este es un sacerdote que lo da, ¿verdad? Pero no es solo de decir que es el pecado, sino lo importante es saber cómo salir de ese pecado, cómo salir del pecado en general. Eso es lo que tiene como propósito este rollo, ¿no? Que nos ayuda a comprender de que así como caemos, también nos podemos levantar. Nos podemos levantar y recobrar la vida en gracia o la vida de gracia. Después viene el rollo de dirigentes. Y este rollo de dirigentes es donde, si se recuerdan todos, es donde hablamos de los talentos que todos tenemos, que todos somos dirigentes en la vida, de que todos tenemos
por nuestro ser de bautizados, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, que, bueno, y todas estas cosas que vamos hablando, ¿no? Porque tenemos que quitar de la mente que las personas, todos en general, somos dirigentes. Somos dirigentes por ese mismo hecho de nuestro bautismo. Porque la gente, yo no sé si ustedes también en cursivos han escuchado, no, esto es para dirigentes, dice. Es para dirigentes, pero es porque muchas veces tenemos la posibilidad de servir en algún cargo dentro del movimiento. Entonces somos dirigentes de cursillos. Es nuestro apostolado primero. No hay otro apostolado. Si yo me hago cargo de una responsabilidad del cursillo, yo hago eso primero que cualquier otra cosa. Ese es mi apostolado primario. Porque a veces he oído yo, disculpen, hoy no puedo porque tengo tal y tal y tal cosa. Bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Pero es porque las personas no están informadas de que el apostolado primero, el apostolado primario, es lo que nos hemos comprometido a hacer. Nos han dado la posibilidad de hacerlo y lo hacemos. Y voluntariamente lo hacemos. Y entonces aquí es donde está la pregunta. ¿Es que tengo tiempo, puedo y debo hacerlo? ¿O mejor me abstengo y le doy la oportunidad a otro que sí tal vez tiene tiempo y posibilidades de hacerlo? Porque no pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada cuando yo no puedo. Si yo no puedo hacer determinados servicios que me piden, no pasa nada si yo digo, no puedo, no pasa nada. Habrá otro, y si no habrá otro, pues ya veremos. Dios, el Señor siempre va a proveer de quién lo puede hacer. No hay ningún problema, pero hay que sentirse uno libre, y cuando uno se siente libre de hacer tal cosa, pues uno está poniendo todo su empeño, porque los dirigentes del cursillo es un apostolado el que tenemos y es por un tiempo determinado. Lean el último documento del Papa, es por un tiempo determinado. No podemos permanecer en los cargos porque no es bueno ni para la persona ni para el movimiento. Así pues de que todos somos dirigentes, no solo los dirigentes de cursillo, sino que todos somos dirigentes en la vida, donde podemos emplear nuestra creatividad. ¿Recuerdan las cualidades naturales y las sobrenaturales, verdad? ¿Se recuerdan de esas dos cositas? Las cualidades naturales, las sobrenaturales es la fe, la esperanza, la caridad, la humildad. En las cualidades naturales tenemos la creatividad, la disciplina y bueno, y las otras creo que son como 5. Bien, después después del rollo, hay que anunciar que pasamos a la capilla. Aquí tal vez vamos a entender un poquito impactante lo que voy a decir, pero no se preocupen porque lo voy a explicar. Se reza el rosario completo o mínimo una decena. Y ustedes ya van a decir, pero ¿y cómo vamos a rezar solo una decena? Si es que es la Madre de Dios la que tiene todo el derecho de que y ustedes le pueden poner todo lo que quieran. Pero acuérdense que el cursillo es, una característica del método es cristocéntrico. Quiere decir de que es Cristo que está en el centro de todo. ¿Por qué? Porque es la gracia de Cristo la que se repite 10 rollos laicos y 5 sacerdotes místicos que giran alrededor de la gracia y van dando vuelta en la gracia y que se mira de la piedad, se mira de la acción, siempre la gracia, son 15 rollos. Y entonces ustedes me dicen, ¿y por qué hacer
Yo le estoy diciendo de hacer el rosario completo o mínimo una decena, porque hay que explicar también qué es el rosario y un poquito de cosas para explicarlo. Pero yo lo que les digo es de que María está siempre en medio del cursillo. María siempre está con nosotros. María siempre va a estar porque es la madre de la iglesia y nosotros somos de la iglesia y tenemos y comprendemos bien que ella es una parte muy importante de la iglesia. Lo que pasa es de que culturalmente la hemos puesto como un peldañito más alto. Estoy hablando de la religiosidad popular, ¿eh? Lo hemos puesto como un peldañito más alto a la Virgen. Y entonces a la Virgen le pedimos los milagros, a la Virgen le pedimos muchas cosas, pero la Virgen es intercesora ante su Padre. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Bueno, y ustedes ya saben todas esas cosas, pero les quería hacer esta aclaración, porque si en el horario Claudia como rectora, ella dice, calcula el tiempo con el campanero y va viendo, y entonces mira de que ya se nos pasó mucho tiempo. Entonces explicamos un poco la parte de lo que dice en la guía del peregrino y rezamos una decena. No pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, porque la Virgen siempre estará con nosotros. Entonces, a continuación, termino con eso, ¿no? A continuación se pide a todos que se acerquen al sagrario para hacer una visita dirigida por el rector, que da gracias al Señor por todo lo recibido en el día de hoy, fruto de su amor y de aportación de ilusión, entrega y espíritu de caridad. Esta ilusión, entrega y espíritu de caridad se viene diciendo desde el rollo inicial. Siempre hay que repetirlo porque en la repetición está que la gente va concientizándose, ¿no? Igualmente, siempre nosotros en todo momento de las actividades del cursillo siempre deberíamos de poner nuestra ilusión, nuestra entrega y nuestro espíritu de caridad. De todos los presentes y para pedir por los que están rezando y se sacrifican por nosotros. Acuérdense de que ya para ese tiempo ya se han puesto las palancas por ahí, ya saben de que hay mucha gente rezando por nosotros y entonces se pide también por esas personas que se sacrifican y que rezan por cada uno de los participantes. Y por todas nuestras cosas y por los que todavía andan con el paraguas abierto. ¿Se dan cuenta? Y se los dije antes. Pues es en este momento cuando se les vuelve a repetir de que cierren el paraguas para que se mojen con la gracia. De alguna manera se dice eso, ¿no? Después de la visita es conveniente unos minutos de descanso, indicando que al sonar la campana pasemos todos al comedor para la cena. Y en la cena, la acción de gracias. Antes de la acción de gracias, el rector anuncia que habrá un tiempo libre para que hasta que suene la campana para ir a la sala de rollos, lo que se puede aprovechar para terminar los trabajos pendientes. Después de cenar, algunos dirigentes van a preparar la fiesta en el aire. Y la fiesta en el aire es un momento donde se aprovecha para que los candidatos tengan una manera de aflojar la presión que está durante todo el día, ¿no? Entonces ahí se cuentan chistes, se pueden hacer bromas, juegos, cantos, buen humor y cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que ayude a sacar la presión de todo el trabajo que se ha hecho durante el día. Después, en la sala de rollos, donde estábamos, la reunión de las decurias. Lectura de los resúmenes, presentación de los murales,
Al final el rector concluye felicitando por la mejora del trabajo realizado, indicando que mañana todavía saldrá mejor. Después viene el examen de conciencia y oraciones de la noche. En la página, ahí sí vamos a la página de la guía del peregrino, de la vida del peregrino, ¿no? Se recuerdan que la primera noche es con algo que tenemos en uno de los anexos. Ahí está el examen de conciencia, pero este día ya es un día donde usamos la guía del peregrino, porque ahí vamos aprendiendo o se nos va quedando la manera de hacer el examen de conciencia ya cuando vamos a nuestras casas y muchos la seguimos haciendo y bueno, y ahí vamos siempre con esa conversión siempre constante. Al terminar las oraciones, advertir que los sacerdotes están dispuestos para todo, en disposición de todos. Nosotros muchas veces tenemos algunos problemas con la presencia a tiempo completo de los sacerdotes, pero no hay cuando estén ahí hay que decirlo, y cuando no estén ahí, pues ya habrán los momentos donde se pueda decir. Hay sacerdotes que llegan a ayudarnos. Por ejemplo, si el padre Carlos está la mayor parte del tiempo, cuando él se retira, siempre es bueno que el secretariado coordine con los directores espirituales para ver quién puede venir a colaborar en esos tiempos donde no hay un sacerdote, para que siempre haya alguien. Y si ellos se ayudan en las meditaciones y en los rollos, entonces es bueno que siempre haya un sacerdote. Bueno, entonces avisar que mañana la campana se volverá a tocar a la misma hora. En las visitas, se recuerdan que los jefes y secretarios de las decurias se les pide que colaboren en ayudar al que más lo necesita, ¿no? Ellos prácticamente ya vienen tomando un rol más protagónico, donde ellos ya van ayudando a los que todavía necesitan ayuda. Y es bueno porque las personas, cuando miran que son de la misma decuria, son del mismo grupo que está viviendo su cursillo, pues a veces tienen más confianza y se dejan ayudar entre ellos mismos, ¿no? Y hay otros que son bastante adelantados o comprenden rápidamente el mensaje, entonces ellos también pueden ayudar. Se termina con la visita con el Padre Nuestro. Después vienen las reuniones del equipo. Aquí, igualmente que en los días anteriores, se repasan por decurias el funcionamiento de las mismas y cada uno de los cursillistas que la integran. Si todavía hay algún o algunos cursillistas que no han decidido vivir en gracia, concretar quién habla con ellos. Ya eso es para el día siguiente, para el continuar a ayudarles a ellos para que lo hagan, pero no es una obligación eso. Si una persona, ya lo dijimos, pero si una persona no logra comunicarse con un sacerdote, pero se comunica con un dirigente, pues está bien, está bien. El problema, lo importante es que la persona salga del cursillo habiendo expuesto su problemática a otra persona. Y eso es importante porque ya en algún momento dado, por ejemplo, si a mí alguien me confió parte de su vida, yo no lo paro y le digo, no, eso no es conmigo, yo, no, como que tuvieran miedo, ¿no? Sino que hay que dejarlo como una manera normal de una plática de amigos, donde esta persona se puede confiar a mí, no hay ningún problema. Pero yo al terminar de todo lo que yo le dije, pues de todo lo que él me dijo, yo le puedo recomendar
que los sacerdotes están ayudándonos siempre para recobrar la gracia. Ellos son administradores de la gracia, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Son ellos que por medio del sacramento, bueno, y como ya se explicó, el sacramento de la reconciliación, de la confesión o de la misericordia, pues ahí se les ayuda a que ellos vayan viendo en ese sentido la comunicación con el sacerdote. Pero le repito, hay que tener sentido común para decir, para no pararle el impulso a la persona. Y les recuerdo como me decía alguien, me dijo alguien o nos dijo alguien en algún momento, ¿no? Cuando esto va sucediendo, siempre hay que pensar cuando, por ejemplo, Moisés, ¿se recuerdan de aquel pasaje de cuando Moisés sube al monte y en la zarza ardiente le dice Dios, descálzate porque esta es tierra santa? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Entonces, en ese mismo momento, cuando este amigo se está confiando a nosotros debemos de pensar en eso, ¿no? Este es tierra santa. Hay que comprender que a ese amigo no se le retorció el brazo para hablarme. No hubo ninguna coacción para que lo hiciera. Es una cosa muy, muy espontánea de la persona y por eso les digo yo, no es bueno parar a la persona. Es bueno dejarla escucharla y dejarla que termine de hablar. Y en algún momento ya se le recomendará de que hable con un sacerdote porque el sacerdote le va a devolver, por medio del sacramento, él recobrará la vida en gracia. Bueno, recalcar que en el último día todos tenemos que tener contacto directo con todos y cada uno de los cursillistas, pero no solamente en el momento en que nos presenten la guía para que se la firmemos, sino durante los tiempos libres, las comidas, etcétera. Indicar que si es oportuno y sin forzar, invitar a los cursistas después de haber hablado con ellos, a acabar la entrevista ante el Señor en el sagrario, ¿verdad? Como les decía, si una persona se confía a mí o aunque no se confíe conmigo, pues yo invitarlo de que esa plática la podemos terminar al día siguiente, pues podemos irla a terminar a los pies del Señor. Explicar lo de las firmas en la guía del peregrino. Todo esto es en la reunión del equipo, ¿verdad? Acordar con los sacerdotes el momento de repartir las hojas de servicio durante el rollo de vida en gracia. Preparar la Eucaristía de la mañana. En la Eucaristía de mañana conviene que sea participativa, aunque lo más sencillo posible sin complicar con añadidos no habituales en la normalidad de cada día. No es una misa de día de semana, ni es una misa tan larga como a veces la solemos hacer en el día domingo, sino conservando lo que normal debería de ser una Eucaristía de domingo, ¿verdad? Tener en cuenta que en el cursillo se proclama que se vive como patrón, que la Eucaristía, bueno, que se proclama que se sirve como patrón de vida. Tomar en serio la reunión de grupo. No perder el tiempo en ir a arreglarse para la clausura. A veces no conozco, nunca he estado en un cursillo de mujeres, pero no sé cómo viven esa parte las mujeres, pero los hombres a veces toman el tiempo, abandonan la sala de rollos, abandonan a los candidatos y se van a preparar para la clausura. Y la clausura, yo no sé si hay que prepararse para eso, pero yo nunca he perdido el tiempo en eso. Yo
Yo así como estoy, así voy a la clausura, no. Sí, dice José que como no soy mujer, no lo hago, pero bueno. Eh, no, pero los hombres así lo hacemos, ¿no? Si pregunta a alguien por la clausura, responderle con normalidad y quitándole la importancia a la clausura, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ya vendrá su momento, acuérdense, todo está previsto, no se preocupen, ya vamos a platicar de eso. El día domingo, o sea, esta es la reunión del sábado en la noche, pero aquí se va a comentar cómo cómo se debe actuar en las mañanitas, pensar en la foto del grupo, cuándo cobrar a los cursidistas que todavía no han aflojado el nudo ese por ahí. Recordar que mañana por la tarde vendrán los invitados a la reunión de grupo de la tarde. Bueno, aquí hay algunas cosas que nosotros en Montreal no practicamos, pero es bueno que las vayamos practicando porque es, es conveniente seguir todos estos consejos de Eduardo. Y bueno, y no son solo consejos, sino que es para mantener una, una línea de lo que es el cursillo, porque cada una de las cositas tiene su importancia. Comentar cómo actuar en las mañanitas. Normalmente lo que sucede es que, supongo que esto está el día domingo. Ya, el día domingo se va a hablar con más, y hay un anexo, el anexo 13, por si lo quieren leer, comenzar a leer para la próxima reunión. Entonces se explica cómo actuar en las mañanitas. La mañanita no es algo folclórico, no tiene nada de folclórico. Es una palanca que hacemos. Yo me recuerdo que lamentablemente nosotros no lo hemos continuado haciéndolo porque nuestros dirigentes pues se han quedado con que estas cosas no son interesantes, no son buenas, no es nada, pero hacemos otras cosas parecidas, pero la palanca las mañanitas es una palanca. La comunidad de cursivos se reúne en un lugar y comienzan a rezar la hora apostólica, normalmente la hora apostólica, y cuando llegan a la casa de cursivos, cantan las mañanitas, los candidatos pueden llegar a abrazar a sus padrinos, a los que lo presentaron, y es un momento que solo un abrazo y se terminó. No es de quedarse ahí beso y beso y platicando de un montón de cosas, sino que eso se explica a la hora del momento. Entonces, es una palanca y además es una muestra de que hay una comunidad orante que está haciendo palanca por todos nosotros. Y no hay que alargar más de lo necesario la reunión, ya que hay que madrugar el día domingo por las mañanitas. Terminar como todas las noches con una breve visita en la capilla para dar gracias a Dios. De colores, voy a parar